Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Qt Creator en el que seguimos trabajando con cadenas. Vimos en el tutorial pasado el método split que nos devolvía un objeto de tipo QStringList, que no es más que una lista de strings que tiene sus particularidades. Lo primero que vamos a hacer es añadirle unos datos y para ello se usa el método de streaming. Así, y como va a ser cadenas lo que va a meter esta lista, pues cadena es lo que debemos poner. Esta es la forma de asignarle los elementos a esta lista y recuerda que para poder utilizarla debes incluir en la cabecera de la clase la librería QStringList, porque si no, no podrías utilizarla. Hay algunos métodos que quiero comentarte. El primero trata de reemplazar una subcadena dentro de los elementos de esta lista. Por ejemplo, si queremos cambiar el 2 por la palabra 2, simplemente tenemos que utilizar el método replace in string list, al cual se le pasan dos parámetros. Primero, lo que quieres reemplazar, que en este caso sería 2, y segundo, con qué lo vas a reemplazar. En este caso, pondríamos la palabra 2. Y si usamos el método QDebug para mostrar en pantalla lo que resulta de esta operación, puedes observar que lo que hace es añadir a lo que había antes las tres cosas, o sea, verbo 1, verbo 2 y verbo 3, y luego con la instrucción replacing string reemplazó el 2 por la palabra 2. Observa que es posible mostrar la lista completa en la consola. Simplemente te pone los valores de esta en triangulares para diferenciarlo de una cadena de texto como la de la primera línea de aquí arriba. Ahora bien, existe otro método interesante que puede serte útil y es el método para ordenar una lista de este tipo y ordenarla así alfabéticamente. Y se hace con el método sort, al cual no se le pasa ningún parámetro y al poner por consola nuevamente esta lista aparecerán los nombres o los elementos de esta ordenados alfabéticamente. Como puedes ver, aparece verbo 1, verbo 3 y verbo 2 intercambiados, porque verbo 3 alfabéticamente está primero que verbo 2. Otro elemento que podríamos considerar aquí es cuando tenemos elementos repetidos en la lista. Por ejemplo, si tuviéramos el string verbo 3 duplicado y surge la necesidad de trabajar en modo conjunto donde no se deben repetir los elementos de esta lista, podemos utilizar el método remove duplicates y él automáticamente busca en la lista y elimina los elementos que estén duplicados en esta. Y lo podemos comprobar compilando, donde puedes observar que es exactamente el mismo resultado de no haber puesto la línea, o sea, de no haber añadido el verbo 3. En estos tres métodos hay una cosa que quiero destacar. Como puedes ver en el QDebug, siempre pasamos a este la variable y, luego de haberla procesado por varios métodos, lo que significa que estos métodos hacen las modificaciones directamente sobre esta variable. O sea, no hacen una copia y la devuelven. Esto es una cosa que tienes que tener claro y que la modifica directamente. No pasando así con el próximo método que vamos a ver. Y sería el método filter, al que se le pasa una subcadena. La subcadena que queremos buscar dentro de la lista. En este caso, si queremos buscar todos los elementos que contengan la palabra verbo, se lo pasamos a este método y él nos devuelve un QStringList. O sea, si dejamos esto como está y compilamos, es como si esta línea nunca se hubiera hecho, porque él devuelve una copia de la variable, o sea, de la lista en sí. Por lo tanto, tenemos que guardar su resultado en un nuevo QStringList. Pero para eso vamos mejor a ponerlo directamente en la línea del QDebug. Cortamos y pegamos. Y al compilar, puedes ver que simplemente se va a mostrar solo las palabras que contengan la palabra verbo. Esto es muy útil para buscar en la lista una subcadena de manera rápida y sin tener que estar iterando sobre ella. Pero si te hace falta iterar sobre ella, puedes hacerlo de varias formas, con el método, o mejor dicho, con el bucle for, pero lo más recomendado para iterar sobre este tipo de lista es el método for each, que la sintaxis es la siguiente: variable y container. O sea, el contenedor viene siendo la lista en sí por donde queremos iterar, y la variable viene siendo el valor que toma en la lista en cada iteración.
En este caso, si la lista, el container es y y la variable va a ser var, pero como var no existe, tenemos que inicializarla dentro del mismo bucle. Esto se hace aquí mismo y vamos a declarar la constante y te voy a explicar por qué. Se debe hacer constante para mejorar el rendimiento del bucle, porque si lo hacemos un questring normal, por razones del MetaObject Compiler demorarán más las operaciones que se hagan en el bucle. Por lo tanto, siempre recuerda poner constante esta variable. Finalmente podemos mostrar con QDebug el valor que toma la variable en cada iteración. Y si compilamos podremos ver línea a línea los elementos que conforman esta estructura. Como puedes ver, lo pone uno debajo del otro porque el QDebug pone un salto de línea en cada iteración. Este tipo de método para tú ir por la lista, o sea, recorrer una lista, puedes utilizarlo no solo con QueryList, puedes utilizarlo con cualquier estructura de datos que sea iterable. También hay otros métodos como los iteradores, pero bueno, esto es uno que es bastante sencillo y simple de implementar y entender. Bien, sin más, esto es todo y nos vemos en un próximo encuentro para seguir conversando sobre Qt Creator. Espero que les haya sido útil el trabajo con esta clase. Seguro que si hacen proyectos para ustedes la van a tener que utilizar. Y bueno, nos vemos en otra ocasión.